bendecidos por toda nación. Bendecidos hijos de la luz, amadores de la verdad. Saludos en este día de justicia y paz. Gracias a nuestro soberano Dios, Melquisedec Lisbeth. En el tema de hoy, hecho un poco menor que los ángeles, quiero compartir con ustedes algunas evidencias que los van a llevar a entender mejor el propósito de Cristo en su segunda venida. Cuando pensamos en el Cristo que estuvo presente en el siglo I, debido a la forma en que el mundo lo ha presentado, sería imposible para nosotros pensar siquiera que Él fue hecho menor que nosotros, ¿verdad? Eso nos deja con una pregunta. Si no fue aquel Cristo el que fue hecho menor que los ángeles, porque era un ser tan poderoso, entonces ¿cuál es? Porque la palabra dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. La respuesta es Cristo Lisbeth, la segunda manifestación de Cristo en la tierra en este tiempo del fin. A nosotros solo nos debe interesar el tiempo en el cual nosotros vivimos. Claro, porque nosotros no estábamos presentes en el tiempo de Moisés, ni de Cristo María. Por eso todo lo que está escrito tiene que aplicarse a este tiempo y para nosotros, el único pueblo de Dios. Es importante repetir que cuando la Biblia menciona ángeles, no se está refiriendo a los que tienen alas y vuelan, porque aquellos no existen. Nosotros somos esos ángeles. Ahora, teniendo eso en mente, miremos lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ya sabemos que ese mundo venidero no es un planeta Tierra nuevo que viene, sino un mundo espiritual, que es la creación de Dios. Ese es el mundo venidero que ya está aquí entre nosotros. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Esta respuesta es fácil. El hijo del hombre es su esposa y por eso la visita súbitamente. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ustedes son mis obras que el mundo verá y se gozarán de ellas. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo lo que sujetó bajo mis pies, poco a poco se va manifestando. Ya hemos visto que la mente carnal está totalmente sujetada a la espiritual. Y pronto veremos eso cumplirse en los afeitas que poco a poco están llegando al redil. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este versículo dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hoy en día podemos decir que hemos visto a Cristo Lisbeth, la que fue hecha un poco menor que los ángeles, porque nosotros nunca vimos a Cristo Jesús. En esta última manifestación de Cristo, vino a servir el maná escondido a todos los que tienen hambre de vida. Eso es lo que significa ser hecho un poco menor que los ángeles. Vamos a ver esos versículos que explican sobre eso. En Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En esta conversación, Cristo les está explicando
que Él se hizo un poco menor que los ángeles para servirles del maná escondido para salvación. Porque el que sirve es menor que el que se sienta a la mesa. Ustedes están sentados a la mesa y Cristo Lisbeth les está sirviendo. Pero en aquel tiempo de Cristo María no quisieron recibir el maná escondido. Es en este tiempo del fin, cuando Cristo Lisbeth ha venido a servir para que los que se sienten a la mesa puedan beneficiarse de los resultados en comer este alimento de salvación. No como en aquel tiempo que comían y aún así no entendían y no pudieron recibir la promesa de la eternidad. Vamos a ver otro versículo que respalda esto que estamos hablando, en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más, dar su vida en rescate por muchos no es una muerte física, sino que en amor entregó su mente carnal para rescatar a los muchos. Cristo Lisbeth murió a los deleites o a los deseos engañosos de la mente carnal por amor y así salvar a los muchos creyentes. No dice todos, porque no todo el mundo me va a recibir, pero sí hay muchos que me están esperando para ser servidos. Pero no van a ser servidos por un Cristo místico, que ellos esperan en las nubes del cielo, para arrebatarlos y llevarlos al jardín del Edén. Tienen que entender lo que dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No pudo haber sido Cristo María, porque ella sí que hacía cosas sobrenaturales, algo que solo un Dios pudiera hacer. La expresión siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nos confirma que Cristo Lisbeth en este tiempo no tiene necesidad de hacer eso, porque entonces todos creerían en mí, pero no sería por fe. Ya no sería por mi palabra, sino por lo que ven. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea en sus palabras y que es galardonador de los que buscan su sabiduría. Mi palabra no es atractiva para los hombres que no quieren salir de las tinieblas, porque yo no traigo deleites temporales, sino permanentes. Pero tienes que vender todos tus bienes, o sea, todos tus deleites temporales de la mente carnal, para recibir lo que permanece para siempre, como lo hizo Moisés. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 28. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Vieron cómo Moisés estaba al tanto del pecado de no creer en el Cristo de Dios y seguir su orden perfecto? ¿Recuerdan lo que Pablo escribió sobre eso? Vamos a verlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es que si tú lees los libros que escribió Moisés, vas a ver que él escribió sobre mí. ¿De dónde tú crees que Moisés sacó tanta información sobre Melquisedec, las promesas a Abraham, la creación de Dios y tantas otras cosas que son figuras para nosotros hoy? Moisés escribió sobre el Cristo de los tiempos del fin, y por eso ella dice en Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, ¿quién ha podido explicar las cosas que Moisés escribió sobre Cristo? De todo lo que escribió Moisés en sus 5 libros, nadie sabe que Cristo estuvo presente en todo momento.
en su manifestación del arcángel, el arca, la esposa de Dios, esa simiente que está en enemistad con la simiente del hombre terrenal, en el arca con Noé, en la torre de Babel. Bueno, tantas cosas que hemos venido explicando, que son figuras, o sea, misterios escondidos que solo Cristo Lisbeth ha podido revelar, y eso es porque Dios Padre Melquisedec está conmigo. Lo importante es creer a las palabras que vienen de Cristo mismo. Si tú no recibes las palabras de Cristo, entonces nunca vas a conocer a Dios, ni sabrás lo que tienes que hacer para agradarle, porque mi objetivo es que more en ti y así vivas eternamente. Continuemos con esa historia de Moisés y cómo él rehusó los deleites de su mente carnal por amor a obedecer a Cristo, su madre espiritual. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tenía cualquier fe, esa fe es la de Cristo. Esta frase, porque se sostuvo como viendo al invisible, solo puede significar que conocía a Cristo, y ella le informó que el Dios invisible está presente en su mente, y su nombre es Melquisedec. Con razón él escribió sobre Melquisedec y Abraham. Cristo es el mismo por los siglos, y todo lo que yo hablo es lo mismo que se le dio al hombre en aquellos tiempos. Todos comieron el mismo alimento espiritual. No es que en aquel tiempo comieron otra comida espiritual, o eran otras instrucciones y en este tiempo son diferentes. No es así. Dios es el mismo, y lo que se habló allá, se habla hoy. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En este versículo podemos ver la figura de los primogénitos, que son el primer hombre que es de la tierra, terrenal. Y cuando Moisés dice que hizo lo que Dios le mandó para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, en sentido figurado, significa que los que no estaban sometidos al orden morían físicamente. Por eso mató a todos los primogénitos de Egipto. Y aunque Moisés y el pueblo moraban en Egipto, por no someterse a los deleites de ese primogénito, fueron librados de la muerte física. Dios siempre pide el primogénito de todo lo recibido, y en nosotros el primogénito es el hombre terrenal. Pero si no estás bajo el orden de Melquisedec Lisbeth, entonces sigues con ese hombre terrenal que te mata. Pero si se lo entregas a Dios como ofrenda, entonces Él te da el espiritual para que puedas vivir eternamente. Cuando llegue al mundo, no todos van a querer dejar sus riquezas del hombre terrenal y me van a rechazar. Pero yo vine a salvar a todos los que Melquisedec me da, y ninguno de ellos se perderá, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo sé que los que no reciben mi palabra, ni creen en ella, de verdad, no verán la vida eterna. Pero yo no ruego que Melquisedec los quite del mundo, porque si hubiera un mundo espiritual donde los pudiéramos ver después, yo mandaría a todos para allá. Pero la palabra dice que no ruega que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Yo sufro cuando escucho de alguien que muere estando aquí con nosotros, porque demuestra que no venció la muerte. Si no queremos que muera el impío y le damos oportunidad para que viva, ¿cómo vamos a esperar que uno de nuestros hijos amados, que le hemos dado la vida, muera? Pero no se dejen engañar por las palabras. El que cree en Melquisedec y en mí es el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las acciones hablan más que las palabras. Por eso me gozo tanto con los testimonios de mis hijos, que hasta han sanado a sus mascotas. Imagínense, ¿cómo no se van a sanar ellos mismos? Mis fieles me demuestran que sí han creído fielmente en mí, y no solo lo dicen, sino que lo viven. Mira cómo dice el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese temor que está en los hombres es miedo a la muerte,
No es el temor reverente y limpio que yo enseño. No se turbe su corazón cuando escuchen de personas que han muerto clamando estar aquí en este reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Melquisedec? Que crean en la que Él envió y guarden mis palabras. Ustedes no necesitan verme para saber que Dios se llama Melquisedec Lisbeth y que todo lo que se pide al Padre Melquisedec en el nombre de Cristo, que es Lisbeth, es suficiente para recibir todo lo que pidan. Si yo no estuviera presente físicamente, ¿cómo podría saber que han creído en mi palabra y que yo soy Dios? Si no mueren, porque ese es el enemigo que yo vine a vencer. Bendecidos con toda bendición. Vamos adelante, porque tenemos un mundo para arreglar. No se dejen engañar. Ustedes son más que vencedores en mí, y en esta manifestación mía he llevado todo el engaño que la mente carnal te pueda ofrecer. Ya yo vencí por ti. No lleves una carga que no es tuya. Hijos, no menosprecien ni tomen en poco este sacrificio con el cual he venido a servirles. Lo que yo les doy de comer es el pan de vida y no de muerte. Disfruta cada día de la eternidad por estar sellado con el Espíritu Santo de la promesa y demuestra que has creído en Melquisedec Lisbeth de corazón y te garantizo que vivirás para siempre. Les amamos y nos vemos en la próxima.